Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Startup Links. Mi nombre es Israel García, CEO y co-founder de Startup Links. Y estamos inaugurando esta sección en formato video y audio, donde vamos a estar entrevistando a founders de la región, de Latinoamérica, que ya recibieron o bajaron inversión con fondos de Venture Capital, es decir, inversión calificada. Les vamos a preguntar cuánto bajaron, cómo fue el proceso, experiencias, recomendaciones, con el fin de que todos, o más bien en la región, se comience a compartir este tipo de información que anteriormente pues pensamos es muy difícil acceder a ella, son cosas que nadie te dice y entre más personas tengamos hablando de esto, más fácil o por lo menos más accesible va a ser el tema del capital en Latinoamérica. Entonces, en este primer video, en este primer audio, invitamos a la startup Capla Gaming a que nos cuente su experiencia. Entonces, para eso presentamos a Fernando Díaz, CEO y co-founder de Capla Gaming. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué onda, Isra? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, al contrario, gracias a ustedes por ser los primeros valientes a unirse a esta dinámica que va a estar bastante interesante. Esperemos tener mes con mes grandes, bueno, una variedad de founders, de industrias, de tecnologías para pues, poder comparar entre ellas. Entonces, Fer, bienvenido. Vamos a arrancarnos. Me gustaría que primero nos cuentes de Capla, qué es Capla, cuál es tu rol dentro de Capla, que ya pues adelantaba que era CEO, pero cuéntanos un poquito más de esa parte. Sí, efectivamente, bueno, soy co-founder de Capla. Capla Gaming lo fundamos hace ya 3 años, poco más, desde el 2017 que estamos metidos desarrollando el proyecto. Tal vez fue a finales del 2016 cuando salió la idea. Y bueno, o sea, ha sido pues, toda una aventura. Ahorita últimamente hicimos un pequeño pivote en el enfoque del producto, aunque seguimos resolviendo la misma problemática y no fue un pivote de cambio de industria o a lo mejor muy radical, pero sí modificamos nuestro modelo de negocio y el enfoque del producto. Lo que estamos haciendo es ayudando a los streamers de gaming a convertir sus audiencias en suscriptores pagados y donadores. Esto a través de que ellos puedan postear eventos y competencias, ya sean casuales o un poquito más pro, en Capla Gaming, que estén patrocinadas para jugar con sus comunidades, con los videojuegos que ellos ya juegan, ¿no? Con los que ya tienen su comunidad. Nosotros no desarrollamos videojuegos, sino simplemente somos como un servicio dentro de la industria del esports y live game streaming. Buenísimo, Fer. Entonces, ahorita cuéntanos, ustedes ya tienen usuarios, ya tienen streamers. Cuéntanos un poquito más de esa parte, el stage en donde se encuentran. Ok, sí, pues nosotros somos o sea, realmente somos un startup en early stage. Eh, Siempre hemos podido mostrar bastante tracción con el producto. Creo que eso es lo que nos ha ayudado o lo que nos ayudó a bajar inversión. Nuestra propuesta de valor ha sido bastante atractiva para los usuarios desde que comenzamos. Ahorita, por ejemplo, tenemos ya más de 3,000 usuarios activos únicos al mes, casi 2,000 son activos, o sea, únicos activos a la semana. Entonces, por ahí tenemos un stickiness del producto por encima del 50%, a veces hay meses que inclusive por encima del 60% por parte de los usuarios. Esto quiere decir que los usuarios que son activos al mes también son activos semana con semana. Pues estamos creciendo ahí, tenemos un growth de 15%. Week over week en adquisición de usuarios y de streamers. Ahorita tenemos
aproximadamente unos 8 streamers activos a la semana. En el pool de streamers, pues ya tenemos poquito más de 10, o sea, ya ha habido más de a lo mejor unos 15 que han estado utilizando la aplicación. Nosotros buscamos hacer, o la visión, es que los streamers de gaming, nosotros nos convirtamos en una plataforma de contenido para todos. Esto es contenido que al streamer le sirve para con su comunidad, a su comunidad es contenido que puede consumir, y hacia el lado de los patrocinios, entonces las empresas endémicas y no endémicas que quieren entrar al gaming, a los esports, al live streaming de gaming, tengan contenido co-creado con estos streamers que pues realmente son creadores de contenidos, co-creado con ellos, con nosotros, y pues que esté brandeado, ¿no? Entonces de esta forma empezar a generar empatía con la comunidad y construir una lealtad hacia su marca. Buenísimo, Fer, bastante interesante el tema de gaming, videojuegos. Ya nos irás contando ahorita en las preguntas un poco más acerca de la industria para las personas que no conocen tanto los números, pero bueno, vamos a entrar en materia que pues va a ser contarnos de la ronda de inversión de Kapla Gaming. Primero cuéntanos, Fer, ¿cuánto dinero recibieron en esta última ronda en dólares? Y sobre eso vamos avanzando. Sí, mira, con gusto. Nosotros ahorita en nuestra ronda que llamamos Pre-Seed, levantamos, estamos cerrando justo en estas par de semanas. Son $300,000 en total. Bien. Entonces sabemos que es, pues para la región de LATAM, a lo mejor eso ya es una ronda más avanzada, pero pues nosotros la estamos considerando como la primera Pre-Seed. Antes de esto, la única inversión que habíamos recibido fue in-kind, básicamente, con los primeros que creyeron en nosotros, Valero. Y bueno, también gracias a eso fue que logramos generar mucho de lo que hay hoy, y más que nada en cuestión de inversión. Ok. Entonces, $300,000, Fer. Cuéntanos los detalles. Valuación, inversionistas, instrumento, y ahorita pasamos un poco al proceso, donde pues vamos a hablar como de tiempos, cosas que son rápidas, lentas, detalles como medio engorrosos que toda startup debería saber antes de salir a buscar. Claro. Bueno, nosotros levantamos esos 300K a una evaluación, bueno, es un cap, realmente no es una evaluación real. Esto es importante mencionarlo y que seamos bien transparentes. Creo que hace falta eso en la comunidad o en el ecosistema más bien. Por eso, pues principalmente a lo mejor estoy aquí compartiendo, si de algo puede servir la información que yo puedo proporcionar, pues adelante. Mi experiencia en Silicon Valley, en San Francisco, ese ecosistema pues es diferente, ¿no? O sea, todo es como mucho más abierto, hay más confianza. Todos te dicen, pues la mayoría de las cosas, ¿no? Obviamente hay ya detalles y cosas detrás que pues nadie está para saberlos más que los involucrados. Pero sí, o sea, es una evaluación que se le llama un cap. Entonces eso quiere decir que en el momento en el que haya un pricing round, que esto pues literalmente es la serie A prácticamente, que es cuando ya tu stock o tu empresa recibe una evaluación real. Entonces ese cap es a lo que es donde va a estar topada la evaluación de la inversión que va a ser el fondo o el ángel o quien sea, ¿no? Entonces nosotros tenemos un cap de 2 millones, de dólares. Esto quiere decir que si yo llego a una serie A y levanto, no sé, 4 millones de dólares, 5, 10, los que quieras, a la evaluación por encima de los 2 millones de dólares, las acciones de los inversionistas que subieron en esta ronda se van a convertir a una evaluación de 2 millones. O sea, no se van a hacer más chiquitas a la evaluación que esté en ese momento la serie, ¿no? Eso es lo que quiere decir un cap. Pues nosotros manejamos puros safes.
Realmente, pues eso fue algo en lo que se trabajó mucho, fue algo que se platicó y bueno, y se dieron las pláticas, ¿no? Durante los procesos con diversos fondos, hasta con los que no se subieron. Afortunadamente logramos cerrar prácticamente todo en términos estándar. Entonces, lo que tenemos nosotros son puros safes. El safe, para los que a lo mejor no conozcan, pues nada más es como una nota convertible. O sea, es un documento que pone ciertas condiciones en el cual en el futuro el inversionista va a recibir las acciones, el equity, la participación. O sea, no estás dando la participación, no hay un proceso ahorita legal en el que yo ya haya emitido acciones a nuevos inversionistas. Los únicos que poseemos acciones actualmente somos los founders y listo. Entonces, pues nada, este instrumento ya muchos lo conocen, es como para agilizar y que salga más económico levantar la inversión, porque si no te metes en fees legales y pues termina afectando, ¿no? Dinero de una empresa que realmente pues no vale nada, entonces no vale la pena gastar tanto dinero en temas legales para que tú tengas tu papelito que dice que tienes acciones, ¿no? Y bueno, pues también por ahí, no sé, podrá ser fortuna, podrá ser nuestro propio trabajo, pero pues tenemos fondos de Venture Capital en México que nos invirtieron y eso, pues a nosotros la verdad es que nos da mucho orgullo, nos tiene muy contentos y nos motiva pues más, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande, pero pues no sé, eso a mí me motiva, ¿no? O sea, son instituciones que están creyendo en lo que tú estás haciendo y tenemos a nuestro lead investor fue Trébol Capital. Okay. Trébol, si bien no se especializaba o no se especializa únicamente en startups o este tipo de, como le llaman en español, emprendimiento de alto impacto, pero sí ya empezaron como a abrir su portafolio y nosotros fuimos una de las empresas que ya le han invertido, ¿no? Ellos son nuestro lead investor. Tenemos otros fondos inversionistas como ARK Fund, Okay. bueno, inclusive Valero antes de la ronda, pero ARK Fund, Altered Ventures, que ese sí es un fondo en Estados Unidos, en Silicon Valley, y estamos ahorita también cerrando ahí las negociaciones con un fondo africano. Y algunos ángeles, junto con ArcFund, hicimos levantamiento con Arcángeles, que pues finalmente pertenecen como, digamos, al mismo brazo, ¿no? Uno es brazo del otro. Entonces ahí es una plataforma de crowdfunding con ángeles y también pues ahí tienen una pequeña participación. Ok. Entonces, resumiendo, la ronda de Capla fue de $300,000 por medio de un safe que traía ya los términos estándar a un cap de $2 millones, donde se subió como lead investor Trébol Capital, participó Arcángeles, Alter Ventures, se levantó una pequeña campaña de crowdfunding con Arcángeles y ahorita siguen cerrando ese último inversionista africano que mencionas. Ok, cuéntanos ahora sí del proceso, o sea, ¿cómo funciona un proceso? O sea, para una startup que está tan temprano, que llega con fondos, como mencionaste, que ustedes ya traían usuarios, pero por ahí la parte de ventas apenas estaba empezando. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo los pones de acuerdo? Eh, pues no, ¿cómo ponerlos de acuerdo? No sé contestar esa pregunta, creo que no hay una fórmula. Fue un proceso extraño para mí, también un tanto nuevo y es pesado, es pesado. O sea, levantar inversión, como dije hace rato, pues una responsabilidad grande. Creo que a veces leemos o vemos en internet y los emprendedores es como, pues todas estas cantidades astronómicas de dinero y pareciera de pronto que es un
que es como algo, un juego, por ahí se dice, ¿no? Que están jugándole al emprendedor y cosas de ese estilo. Pero pues no, o sea, es dinero de personas que están invirtiendo en ti porque creyeron en ti y para hacerlo, pues ellos se van a asegurar o por lo menos quieren ver señales de trabajo y obviamente pues de proyección, ¿no? De crecimiento. Saber que tener un grado de certeza o de confianza, más que nada de confianza, de que estás haciendo las cosas bien y de que vas a hacer todo lo posible porque esa empresa crezca, ¿no? Y la rompa, digamos. Entonces, en ese aspecto, pues hay muchas cosas básicas que piden, que por ejemplo, gracias a lo que ya habíamos hecho antes y el programa que habíamos estado con Valero y la inversión en especie que se hizo, que te comentaba, por parte de ellos, fueron posibles, ¿no? O sea, como que en una negociación pasan a un segundo plano cuando las tienes, que son muy fáciles, pero si no las tienes, se vuelven trabas y se vuelven barreras y entonces se vuelve todavía más pesado, que es desde, pues, a qué le van a invertir, ¿no? ¿Cuál es la empresa? O sea, es una SAPI en México, es una Inc. en Estados Unidos, o sea, ¿a dónde le voy a invertir mi dinero, no? ¿Y qué respalda a esa empresa que le voy a invertir mi dinero? Porque sí, a lo mejor, o sea, tú hablas del producto, podemos hablar del producto y de la atracción y de todo eso, pero en lo básico es como, pues, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién es la empresa? O sea, ¿dónde está constituida? Y entonces ahí te empiezan a pedir una serie de documentos. En mi caso, que es una C Corp, ya tenemos una C Corp de Delaware, pues te empiezan a pedir muchos documentos legales con respecto a la empresa, que otra vez, pues como ya lo habíamos manejado, ya lo habíamos constituido y tenemos abogados en San Francisco, que pues eso es un proceso súper sencillo para ellos, pero a lo mejor es algo más extraño acá en México, que a lo mejor ese es otro temita que pues por ahí podemos ver las diferencias, ¿no? De cómo se maneja o qué pasa estando constituido en Estados Unidos y levantando capital en tu área, en tu región local. Pero entonces te empiezan a pedir todos estos documentos y bueno, pues ya los tienes y los envías y no pasa nada. Otra cosa que parece muy sencilla, pero a veces no lo es tanto, es el cap table. Siempre te van a preguntar por el cap table. Algo que yo hice desde el inicio fue como, o sea, me puse a investigar porque a mí se me hacía muy, no sé, dije, o sea, así como que, pues, ¿qué hago? O sea, agarro una hoja de Word, de Google Docs y le pongo founder 1, nombre, porcentaje, ¿me explico? Así como, Sí, sí, sí. dije, o sea, ese otro, el mayor estrés que me generaba, o sea, cuando empecé por primera vez un proceso, porque poco antes a lo mejor ya había tenido acercamientos y pues ya me habían tirado el negocio, ¿no? Así bueno, no tirado el negocio, pero de que pues te hacen todos estos cuestionamientos que a veces pues no contestas o no es lo que un inversionista le va a traer a escuchar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya en el proceso algo que a mí me generaba estrés era el que no sabía, o sea, hasta dónde, siendo una startup en etapa temprana, ellos dicen, o sea, el otro lado dice, sí, bueno, o sea, entiendo que eres una startup en etapa temprana y que va a haber cosas como muy, muy básicas, ¿no? Que a lo mejor si alguien en un negocio más tradicional ve, se espanta, ¿no? O sea, dicen, ¿esto qué, no? O sea, o no tiene seriedad alguna. ¿Y hasta dónde? Pues hay que mostrar ese como nivel de profesionalismo en el que digan, o sea, me da confianza que lo que estoy viendo. Por ejemplo, eso del cap table, yo me puse a investigar mucho y encontré por ahí unas tablitas que crearon pues alguien que sabe, igual, o sea, de Silicon Valley. De hecho, ahorita hay una startup que está creciendo mucho que se llama Carta, Carta. que maneja este tipo de asuntos. Entonces,
Bueno, yo agarré esas hojas de esos sheets de Google. Entonces, pues ya ahí puedes ver como la dilución, los porcentajes, un pie chart ahí de los que van a entrar, cuántos shares vas a emitir, cuánto les van a corresponder a cada quien con la inversión que van a hacer. Entonces, creo que sí eso es importante en el sentido de que finalmente lo que van a ver los inversionistas es que estás haciendo tu chamba, ¿no? Y eso pues creo que habla bien del emprendedor, tener como ese tipo de cosas básicas bien en regla, ya da certeza. Después viene como la parte donde hay mucha, creo que, discusión o incertidumbre y es un área gris todavía importante, por lo menos en México. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, un due diligence hablando como de proyecciones financieras, de planeaciones comerciales, de planeación tecnológica, son mucho más suaves, digamos. O sea, es como, por lo que yo entiendo, ¿no? Porque finalmente, digo, hay muchos fondos y no los conozco a todos y hay muchas formas, ¿no? Pero pues lo que se entiende o se palpa en el ecosistema es que, o inclusive mis abogados me llegaron a comentar, es que son más sencillos, ¿no? O sea, es como mucho más básico porque se entiende que es una startup. Entonces, básicamente le están apostando al emprendedor, no a la idea y no al producto, siendo early stage. Y bueno, acá en el caso de México, pues sí es mucho de de chambearle en eso. O sea, hacer proyecciones a 24 meses, a 3 años, no sé. Y a lo mejor pues eso es muy complicado para los emprendedores porque pues no sabes ni qué va a suceder a los 6 meses, ¿no? Sí. Entonces es ahí donde está como la discusión de que si vale la pena hacer pasar a los emprendedores por, o sea, invertir tanto tiempo en eso, porque sí se le invierte investigación, esfuerzo, o sea, inclusive acercarte a otros que a lo mejor ya lo hicieron o ya pasaron por algo parecido y saber cómo lo resolvieron, porque como digo, por eso este podcast o webinar que no hay mucha información allá afuera, ¿no? Que te pueda dar como un norte. Entonces, sí, te puedo decir que, digamos que estándar, sí te piden planeaciones comerciales, planeación de tecnológica, proyecciones, un forecast de ventas. Son más que nada, pues, como en tema de hacia adelante, de qué vas a hacer. Y entonces es como hilar justificar una cosa con la otra, ¿no? O sea, la atracción que ya traes, con lo que vas a hacer y cómo es que esos números, si tú dices, voy a vender tanto, pues justificar ese crecimiento en ventas con crecimiento y tracción en tu producto y ese crecimiento y tracción en tu producto, pues es como, no, o sea, lo que voy a hacer va a ser esto y que esos números hagan sentido, ¿no? Es como si estuviera todo, pues una estrategia Claro. de un completa, sí. Entonces, eso es como básicamente lo que te piden y no sé qué más era la pregunta. No, tal cual, procesos, lo más complicado, lo más Mm, sencillo, cuánto tiempo de respuesta tuviste, mm, si tal cual tú te agarraste pues investigando los fondos, si aplicaste por medio de su form, o cómo fue esa parte también. ok, ya el proceso como tal, eh, pues ahí lo- fue un proceso largo, así, o sea, y cerrar la ronda ha sido un proceso muy largo. Eso pues es una de las ventajas que tenemos, ¿no? O sea, no es lo mismo, o sea, la cantidad que te dije, si lo hubiéramos bajado ahorita, hoy o en su momento ese día, o sea, cierras la ronda en 2, 3 meses y pum, vámonos y entonces armas una estrategia con eso, ¿no? En cambio, a que te vaya entrando el dinero y que todavía está en incertidumbre, si el que sigue.
va a meter el dinero, ¿no? Y así, entonces tu planeación y tu estrategia de moverte hacia adelante, pues cambia. Entonces, creo que ahí es una de las pequeñas desventajas que todavía tenemos como ecosistema. Ah, y para complementar esto de que te piden y bueno, y el proceso, que donde estaba esta discusión de si el emprendedor invertir este tiempo, la dificultad, si realmente es valioso o tiene el valor crear este tipo de documentos o enseñar ese tipo de proyecciones, pues también está el otro lado, o sea, está el otro lado de los inversionistas. En general somos un ecosistema verde todavía, o sea, estamos, o bueno, por lo menos así lo veo yo, eh, que está aprendiendo, pero también los emprendedores. O sea, y creo que eso es, por eso me late como eh, pues tu misión, creo, tu valor como Sí, startup de crear mejores y más startups en LATAM y más que nada mejores, ¿no? O sea, correcto. entonces, eh, sí, creo que a los emprendedores también pues nos hace falta ahí, no tenemos una escuela. La universidad nos sirve para este tipo de cosas que hacemos, te sirve para muchas otras cosas, pero pues para emprender y crear empresas y startups, pues, no te da las herramientas. Y pues sí, o sea, creo que hay mucha incertidumbre, entonces también quien invierte su dinero, y al no haber tantos casos de éxito, o sea, es todo un conjunto en el que pues quien va a meter la lana, pues se quiere asegurar de alguna forma reducir el riesgo, porque es capital de riesgo y es muy alto riesgo. Entonces, afortunadamente hay más gente ya que se está como subiendo. Para todo eso de invertir, pues también hay como toda una metodología y hay ciertas formas y prácticas. Entonces, pues ahí vamos empujando entre todos. Y mi proceso, eh, los fondos que me terminaron invirtiendo fueron finalmente, o sea, nos dieron seguimiento durante un rato, sin que a lo mejor yo hubiera, o sea, sin que yo me hubiera acercado una primera vez hacia ellos, como de, ya aquí hay una base de datos y le escribo y le mando mi pitch y, y entonces el primer encuentro, ¿no? Y yo sigo manteniendo eso. No fue tanto así, en mi caso, pues fue de que entré al programa de preaceleración de Valero, que llegamos a Guadalajara, nos empezamos a conectar, y antes de llegar al programa, pues que ya había pichado un par de veces por ahí, y una con Valero, pues el Trébol ya, digamos que a lo mejor como que ya nos había echado el ojo, ¿no? Como que dijo, a Ok. ver, me late este startup, ¿no? Entonces ellos vieron un progreso a través del tiempo y cuando se abre una oportunidad de ir a un Investors Day en San Francisco, y estuvimos ahí y ahí estaba Trébol y entonces fue cuando de alguna forma ya se hizo expreso ese interés, ¿no? Ya platicando, pues ya me dijeron que les interesaba y pues que empezáramos a platicar para ver si invertían o no, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empieza ya como lo serio. Eh, antes de Trébol, inclusive yo había hablado, por ejemplo, alguna vez con Artfund, tuve 2, 3 pláticas, no me invirtieron, ellos también estuvieron bueno, o sea, me dijeron, no, pues pasamos por el momento, ellos también estuvieron en el Investors Day donde estaba Trébol, que ya me dijeron que les interesaba y ellos no se subieron en ese momento, sino fue hasta después, yo ya estaba eh, o sea, yo me fui a Silicon Valley como en enero del 2019. Bueno, esto del Investors Day fue a finales de septiembre del 2018. Estuve como un par de meses allá. Digamos que para noviembre, diciembre me regresé. Y luego en enero me volví a ir. Ahí yo ya estaba en el proceso con Trébol de Due Diligence, donde pues, ya me habían pedido todo esto que te comento. Y bueno, y te piden, por ejemplo, CVs y perfiles de las personas y demás. Entonces, ahí estaba tratando de descubrir yo, ¿no? O sea, cómo armar todo eso. Pues invirtiendo mucho tiempo en investigación, en yo mismo, ¿no? O sea, como rebotar también con mi equipo, con mis founders. Entonces,
Ya estando allá, pues seguí le di seguimiento a otros fondos que también habían presentado su interés, no se hizo, y para el verano se vuelve a hacer otro Investors Day. Y bueno, para cerrar lo de Trébol, finalmente ellos, el due diligence, o sea, empezamos el interés en septiembre y en enero me dijeron que sí. Y fue como entregar todo, o sea, yo entregué todo en un plazo de 1 mes, 2 meses, de algunas cosas también que tenían, porque luego te rebotan, bueno, no te rebotan, sino te dicen, oye, tenemos duda en esto, ¿no? Y entonces hablas con ellos, ya les explicas, modificas el documento, lo vuelves a enviar, y luego, pues hay muchas llamadas en el Inter, porque los fondos tienen, o sea, ellos con los que tú tienes contacto puede ser un analista o luego un manager, pero pues más arriba hay un comité, ¿no? Que es el que termina decidiendo si invierten en una compañía o no. Entonces a mí me tocó muchas pláticas y entrevistas con miembros del comité del fondo. Y en enero finalmente me dijeron que sí, pero nosotros tuvimos el capital todavía hasta después. Creo que fue en marzo, abril, recibimos el capital y ahí tuvimos problemas porque no lo podíamos mover a México, porque traíamos un rollo legal de México y finalmente empezamos a operar en junio. Y digo, no era un rollo nuestro, o sea, no era nuestra culpa, sino pues ahí burocracias de, del gobierno. Entonces, pues realmente empezamos a operar en junio, hace un año, con ese cash. Y el avance que presentamos, o sea, en ese mismo verano hubo otro Investors Day, nuevamente estuvimos invitados, de ahí salieron también un par de interesados, bueno, más de un par de interesados, pasamos por otros procesos, no se hizo, y el avance que tuvimos en ese tiempo, después yo regreso a México nuevamente, y me veo con Arcfon, con Arcángeles, les gustó el progreso que habíamos tenido y decidieron, o sea, pues es lo mismo, ¿no? Me interesa invertirte, me gusta lo que estás haciendo, me gusta el proceso, y así fue como pues empezamos con ellos un due diligence, y de la misma forma fue con Altered, que también, o sea, Mario Valle, con él empezamos. Ese mismo día que hubo interés de Trébol, hubo interés de Mario Valle de ser parte, pero Mario se subió desde antes, también por ahí de enero, febrero, que nos sentamos, después de varias pláticas que tuvimos remotamente y que estuvo él en el pitch, nos sentamos ahí en San Francisco a platicar y fue cuando pues él también, ¿no? Creyó en nosotros, se subió como microinversionista, como es miembro de mi board y es miembro pues es mi advisor, mi mentor de alguna forma. Entonces también ya con Altered, un año después de eso, es que dicen, oye, pues a ver, me interesa a mí también. Y ya una vez que tienes un lead investor, creo que los due diligence se hacen más, pues más sencillos, ¿no? Porque ya había experiencia, ya tenía todo pues bastante ordenado. Claramente pues hay que actualizar muchos documentos porque había pasado mucho tiempo, pero sí, ya se hizo más fácil y obviamente también hay confianza de quien dice hay interés, ¿no? O sea, ya hay confianza de ese inversionista porque ya hay otro. Creo que lo más complicado siempre es generar el lead investor, ese fondo o esa persona que se va a parar y va a poner de alguna forma también su reputación en la línea por ti, ¿no? Entonces, por eso digo que es una responsabilidad grande, pues el tener, el que crean en ti y en el que alguien invierta en tu compañía. Bien, mencionaste varios términos que me gustaría aquí hacer como una pausa para explicar, pues. Lead Investor es el fondo o inversionista que tal cual
lidera la ronda, es quien pone pues la mayor parte del capital y como mencionó Fer, pues entre una de sus labores está el poder pues ayudarte también a subir a otros pequeños inversionistas. Ok, bueno, regresándonos un poco también de la parte del SAFE, como comentario para la gente que nos está viendo, escuchando, en México no puedes tal cual en una compañía mexicana, una SAPI, tal cual utilizar un SAFE. Es decir, tienes que utilizar otros instrumentos que son similares o que parten de los principios que dice un SAFE, pero tal cual no puedes agarrar y traducir eso. No es posible, entonces si a alguien le sirve, próximamente también vamos a estar sacando más información de esto, de instrumentos que sí aplican en México para empresas mexicanas. Y, ok, nos mencionabas también de los tiempos que suelen ser un poquito complicados, un poco largos, pero que es importante pues dar seguimiento a los leads que ya traías, reportar Sí. como, bueno, no reportar, pero pues informarles cuando ya hubo avances interesantes y que es ahí donde pues ustedes lograron convertir un todavía no o aún no te voy a invertir en un va, me gusta lo que avanzaste, listo, vamos a darle. Sí, es correcto. De hecho, por ejemplo, hubo con otros, digo, no voy a decir nombres de fondos que no se subieron, sino eh, hubo otros fondos en los que yo estuve en el proceso y mientras estás en el proceso, pues vas teniendo cosas nuevas, ¿no? Y de pronto es como, a veces todos te dicen, no, sí, comparte tu avance, ¿no? Pero a veces traes cosas que a lo mejor todavía no están muy bien validadas, pero pueden ser interesantes y son atractivas. Y entonces, pues también, ¿no? O sea, yo fui como muy full disclosure en todo. Algo que pues también quisiera mencionar es que no teníamos ventas. O sea, nosotros levantamos inversionistas pues, sin ventas, eh, sino más bien con tracción. Y digo, sí había ventas, estábamos en un B2C, pero no eran representativas. O sea, Sí, sí, sí. entonces, si era como pre-revenue. Entonces, ahí es mucho de estar respaldando la tracción y los avances que estás haciendo. ¿Y cómo es que vas a vender? O sea, eso sí es muy importante. Aunque no hayamos tenido ventas, o sea, en nuestra estrategia en todo momento ha sido, ok, ¿cómo? O sea, hay que vender, pero hay que vender a escala y de forma pues, importante, ¿no? Entonces, pues ahí por eso hemos hecho varios cambios y ahorita ya estamos como en ese punto más interesante, ¿no? Sí. Empezar a que haya revenues interesantes. Bien, Pero sí, mucho seguimiento siempre. O sea, eso creo que es muy importante. Mantenerte en contacto, estar enviando los correos. A veces, pues aunque se vea ahí, no sé, que estás, no puedo decir hostigando, pero sí que se vea la perseverancia, ¿no? Que te interese el deal y compartir tu avance. Sí puedes cambiar la percepción de alguien. Y muchas veces también yo creo que es eso, o sea, creo que nadie va a llegar de primera, o sea, a menos de que traigas algo muy, muy, muy bueno y que sea la primera vez que te sientes con ellos y, sí, yo te invierto. Es raro. Pasa, pero es raro. Un poquito nos pasó con el fondo africano. Entonces, pero en general es de que pues hay un seguimiento y entonces se construye esa confianza. Yo creo que este tema de la inversión es sí. una relación con los inversionista emprendedor y en etapas tan tempranas, o sea, ángeles o fondos, pues se vuelve también hay una relación a lo mejor un poquito más allá de solo negocio, ¿no? Para complementar la charla con Fernando Díaz de Capla, invitamos a Francisco Flores, Managing Partner de Trébol Capital. Bienvenido, Francisco. Hola Israel, la audiencia, gracias por la invitación, la participación y
y a Fernando también por la consideración. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Paco. Pues cuéntanos, ¿qué es lo que vieron en Capla que les gustó? Pues de entrada yo creo que el equipo de fundadores es algo muy importante para nosotros. Hubo varias conversaciones previo a la inversión en Capla, junto con los inversionistas estratégicos que también participaron previo y posterior a nosotros. También bueno, pues, estuvimos compartiendo por ahí varios puntos de vista sobre el equipo fundador, sobre la resiliencia que había como característica principal en Fernando y los demás miembros del equipo, pero sobre todo pues una visión, ¿no? Una visión clara de cómo pudieran crecer, de cómo una plataforma, una aplicación como Capla, donde pues, buscaba encontrar dentro de su público, de los gamers, pues la motivación necesaria para poder monetizar estas competencias, ¿no? Es una compañía que desde su inicio pues nace en Silicon Valley, y donde pues, nosotros hemos visto todo el esfuerzo que Fernando ha hecho de estar durante pues, grandes periodos operando en Silicon Valley, y donde pues, ha habido acercamiento con bastantes inversionistas, con bastantes grupos de apoyo, con asesores que al final pues, han venido aportando con su semillita y construyendo lo que hoy es Capla. Entonces, creo que como fase 1 lo habían hecho muy bien, lo han hecho muy bien todos los miembros del equipo de Capla, han podido avanzar, han concretado su ronda de inversión y bueno, pues ese es un gran reto, ¿no? Primero establecer un modelo de negocio con un gran diferenciador en una industria compleja, vaya, que pocos entendemos y a veces no entendemos por completo, pero que al final pues tiene un potencial de crecimiento enorme, ¿no? Sabemos también que en este sector, en esta industria, pues no nada más es el involucramiento de los gamers para que prueben, jueguen, sino que participen con compras adicionales, que participen también con su público como streamers, ¿sí? Y encontrar los modelos de negocio que puedan generar revenues en esto, pues creo que es parte del valor agregado que Fernando y compañía le han dado como visión a la empresa. De la parte del proceso interno de revisión, ¿cómo manejaron en este caso una industria tan nueva en México, no solo en LATAM? Bueno, más bien en LATAM y también a su vez en México, y decidir pues liderar la ronda cuando pues hace 2 años, 1 año y medio, literalmente casi nadie estaba mencionando la palabra gaming, mucho menos como una oportunidad de inversión. Sí, yo creo que nosotros también como fondo teníamos una visión de sí invertir en este tipo de compañías de videojuegos. Entonces, Juan José, que es mi socio co-founder de Trevor Capital, pues él también ha tenido participación en otras empresas de videojuegos, ¿no? Entonces, un poquito conocíamos o tenemos la experiencia de haber participado en esta industria. Sabemos que es complicada, que requiere de mucho capital, de mucho talento. Veíamos el talento en ese momento en el equipo y veíamos también la oportunidad de crecimiento con los posibles socios estratégicos, ¿no? Creo que aquí también la plataforma de Valero ha sido muy importante para poder conectar con algunos de los inversionistas que hoy se tienen en Capla, y donde pues, al final nosotros como Trevor y en base a nuestra experiencia lo que quisimos plantear fueron prácticamente las bases, ¿sí? En las cuales se podían ir integrando otros inversionistas. Entonces, pues yo creo que eso fue lo más importante, tratar de estandarizar, tratar de buscar también que se empezaran a implementar ciertos procesos desde cómo se reporta la información a un consejo de administración, cómo bueno, pues tenían que establecer un proceso sano para el control de las finanzas, para el desarrollo de la tecnología. Nosotros cuando entramos a participar, la empresa estaba en una etapa todavía temprana de desarrollo de la plataforma. Entonces, pues establecer los roadmaps con revisiones muy periódicas para que los avances se fueran completando y finalmente poder tener un producto que tuviera las características o las condiciones necesarias para poder levantar más capital, ¿no? hacia el futuro.
Entonces yo creo que eso es lo que nosotros como Lead Investors tratamos de definir desde un inicio con ellos y bueno, pues creo que Fernando y el equipo lo entendieron muy bien. Nuestro papel pues, ha sido de apoyo, ¿no? De estructurar las bases con la empresa, de poner en orden sus documentos, hacer un buen due diligence y al final es un tipo auditoría, ¿no? De cómo estaba la empresa antes de la inversión y cómo nos gustaría que se viera la empresa hacia el futuro, ¿no? La idea era entrar con un plan 180 días, 6 meses, donde pudiéramos establecer pues, las bases que permitieran a la empresa pues, permanecer, seguir creciendo. Entonces estamos con un plan de trabajo, varias reuniones, establecer un consejo de administración también era muy importante para nosotros, no existía en su momento. Entonces, pues esos fueron los roles principales y que al final pues generan confianza, ¿no? Yo creo que en esta etapa de inversión en capital semilla, pues establecer esas bases desde un inicio son muy importantes y como digo, genera confianza a los otros inversionistas que quieran participar. Y pues apoyarlos ahí del equipo de Valero, pudimos lograr esto, ¿no? Tenemos un rol muy participativo al inicio, ahorita ya hay otros inversionistas que igual participan en el consejo de administración y eventualmente vendrán nuevos inversionistas con mayores capacidades técnicas y con mayor network y pues, nuestro rol será ceder ese asiento del copiloto y que ellos sigan dirigiendo la empresa junto con los fundadores, ¿no? Y nosotros ahí pues, apoyando siempre, dando seguimiento y buscando pues, la plusvalía de nuestra participación ahí. Entonces, pues esos son los deseos y son los comentarios finales. Pero yo creo que hay que sí invitar a los fondos y también invitarlos a que cuenten pues, las historias que exactamente que no contamos, que son las complicadas, las difíciles. Gracias a Dios, Capla va por buen camino, ha tenido un buen desempeño, nos sentimos tranquilos con esa inversión al día de hoy. Ok, ya para ir cerrando, Fer, ¿algo más que te guste agregar de recomendaciones, conclusiones, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, que quieras mencionar, algo que creas que todo el mundo debería saber, que nadie le dice allá afuera cuando levantas inversión, o estás levantando más bien? No es fácil y no esperes, o sea, como emprendedores debemos entender que las cosas no son fáciles y que hay que trabajar y hay que meterle y, o sea, estamos en situaciones, estamos en una realidad diferente a lo que leemos a nivel global. O sea, hay que entender eso. Y eso no quiere decir que no se pueda, y eso no quiere decir que no lo hagas, pero tienes que estar consciente, o sea, y hay mucho rechazo. O sea, yo creo que o sea, hay mucha gente, por ejemplo, que quiere emprender, aunque no sea una startup, sino quiere emprender, quiere su propio negocio y no lo hace. Siempre pensamos, o bueno, yo escucho por lo menos las mismas como, no son excusas, razones, ¿no? O sea, como, estoy juntando, estoy esperando al momento, ¿no? O sea, como juntando dinero, esperando el momento, pero me da la impresión que muchos, o también se habla mucho de que el startup, de estar sobreviviendo, ¿no? De lo difícil que es chambearle en una startup y tal. Entonces yo esas dos cosas como que las uno en un tema que es como muy, o sea, que es como más psicológico y tal vez como humano, que realmente o sea, la chinga o el esfuerzo laboral, porque eso le metemos, o sea, eso todos allá afuera, hay gente que trabaja 10 horas, jornadas diarias, con un sueldo, pues medio chafo, ¿no? O sea, entonces, y así muchos, o sea, así muchos estamos, es la realidad de nuestro país, o sea, creo que menos del 14% de la población ingresa arriba de los 15,000, 19,000 pesos, o sea, no es nada, entonces, no es de la cantidad de horas que trabajas, pero lo que yo veo es que hay mucho miedo al rechazo y al fracaso, o sea, psicológicamente nos pesa, no
no tenemos ese chip, ese mindset de que creemos que podemos hacer algo, ¿no? Y es real, o sea, sales y te van a decir que no. O sea, y muchas veces escuchamos, te van a decir que no, te van a decir que no, como que no lo dimensionas, pero pues tú vas y tienes algo en lo que has estado trabajando tanto tiempo, que tú creaste, que crees en él, que dices, no, esto es la hostia o lo que sea, y vas con alguien y te dice eso no sirve, o te cuestionan tanto que tú solo te das cuenta que no sabes ni qué estás haciendo. Y todo este tipo de razones como más psicológicas, creo que son importantes saber que es difícil, o sea, en ese sentido. No es sencillo, hay que chambearle, ¿no? Y no esperar a que nadie haga lo que tú no estás haciendo. O sea, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Y sin miedo. O sea, que te digan, no, pues chingue su madre, aprende, güey. O sea, feedback, ¿qué hice mal, no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, razones que sean, toma el feedback, lo que te funciona, implementalo y mejora, ¿no? Y entonces así es como demuestras progreso. Los procesos también, pues no sé, hay un estigma ahí no sé si es un estigma, pero pues en el ecosistema se habla mucho de que no, es que los fondos de inversión solo quieren invertir en negocios ya hechos, que ya traigan ventas y demás. Y pues sí, de alguna forma, todavía el ecosistema está verde, entonces eso va a generar que también te cueste trabajo, pero eso tiene que generar que entonces tú como emprendedor seas mejor, ¿me explico? Porque entonces te vas a detener ahí, ¿o qué onda? Eso es como, pues tal vez es lo que creo que todos debemos de saber, que sí es difícil, pero se puede hacer y tenemos el talento y las herramientas para hacerlo. O sea, hoy vivimos en un mundo en el que con una computadora o desde un celular puedes levantar un negocio, ¿no? Entonces, es la mejor época para vivir. Bien, de acuerdo contigo, Fer. Nunca hubo más dinero, más acceso a tecnología en la historia que hoy, entonces es bastante buen momento para hacer negocios. ¿Qué le espera al Capla Gaming como último comentario y con esto cerramos? ¿Qué van a hacer en los siguientes años? ¿Para dónde van? No, pues vamos para arriba, güey. La verdad es que ahorita estamos muy emocionados. O sea, desde que empezamos, nunca nos habíamos sentido en una posición tan buena como la que estamos hoy. O sea, en tema de producto, estamos mejor que nunca. Digamos, a corto plazo viene ahorita como una actualización que ya va a traer mucho de lo que venimos validando los últimos 6 meses, que venimos trabajando. Entonces, eso estábamos esperando este momento para meterle también un poquito más el acelerador en cuestión de adquisición, de marketing, medios, de hacer un poco más de ruido, porque habíamos estado pues bastante calladitos, sí, mucho como modo stealth, digo yo, así como off the radar. Pero muy bien, ¿no? O sea, creciendo orgánico y más. Y lo que viene, pues, o sea, vas a ver en Twitch, en Facebook Gaming, hasta en Nimo TV, por ahí vas, en todos lados. O sea, streamers van a estar usando Capla. Lo vas a ver por todos lados, a madre, en transmisiones de gaming. Empresas, ahorita que se van a empezar a sumar, que le van a entrar con sponsorships. Nosotros buscamos en los próximos 5 años convertirnos en el hub de gaming más importante, o sea, en el hub digital de gaming más importante de Latinoamérica y ya tener una presencia relevante a nivel global, donde los streamers, los gamers, la audiencia y las empresas interactúan e intercambian valor uno con los otros, ¿no? Ok, bien. Esperemos que lo logren, Fer, para volverte a invitar a este espacio. Pues
Muchísimas gracias, Fer. Todo el éxito del mundo para Capla Gaming y muchas gracias. Dale, no, un gusto poder compartir esto y ojalá haya más voces que se sumen a platicar su experiencia, porque en su momento, y digo, o sea, sigo siendo yo esa persona, cuando otros founders comparten su experiencia, bueno, a mí me ayuda mucho. A mí me ayuda mucho, hay mucha gente que nos ha ayudado para llegar a donde estamos, que ha creído en nosotros, y esa información o esa experiencia que los demás comparten, para mí ha sido muy valiosa, entonces por eso pues yo acepté esta invitación y con gusto, y pues ojalá nos lo vamos a ver por ahí. Gracias, se agradece. Un abrazo, que estés bien. Igualmente, la audiencia igual. Hasta luego.